Una vez más. Muy bien, les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y doy gracias a Dios por este momento, esta oportunidad que el Señor me regala para poder comunicarme con ustedes. Estoy agradecido en mi corazón con el Señor Jesucristo porque ya somos 56, hay 56 suscriptores en este canal y son hermanos y hermanas, y eso la verdad que me da pero mucha felicidad. El propósito de este canal es compartir el mensaje del tiempo del fin, traído por el séptimo ángel, evitando por supuesto poner nuestra propia interpretación, más bien de ser un eco con lo que ya ha sido revelado, lo que ya ha sido revelado por el Señor y que se encuentra en el mensaje del séptimo ángel, ¿ya? Nosotros entendemos que hay más de 1100 mensajes, por supuesto no lo hemos leído todo, ni tampoco lo hemos escuchado todo, oído todos, pero, pero el grueso sí de el mensaje de Dios traído por el séptimo ángel, por la gracia de Dios ha llegado a nuestros corazones. Y eso es lo que estamos compartiendo y estamos usando este medio que es muy bueno, digamos Internet, es muy bueno para poder dar a conocer el mensaje del Evangelio. Porque el Señor mismo Jesucristo dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, dijo el Señor, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, Evangelio es la buena nueva. Y la buena nueva es la redención del hombre, como lo dijo el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Éramos, cierto, pecadores perdidos, pero el Señor Jesucristo nos encontró, nos halló y nos lavó en su preciosa sangre. Entonces, sean todos bienvenidos los nuevos hermanos, hermanas que se han suscrito a este canal. Repito que es un gran gozo para mí. Y el propósito también es que estemos orando los unos por los otros. Entonces, eso es. Y quiero compartir una porción de la escritura, como tres escrituras, las cuales conversamos hace poco con un precioso hermano y él me decía que podíamos haber grabado esa conversación porque para él, y la verdad que también para mí, había sido muy buena, muy edificadora, muy vivificante, porque la palabra de Dios, realmente la palabra de Dios es nuestro alimento. Como está escrito en Mateo capítulo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo que quiero compartir un poco es el mensaje del tiempo del fin, las escrituras que Dios había ordenado para este tiempo del fin. Yo voy a tocar algunas de las escrituras, ¿cierto? Porque son muy vastas, son muchas. Pero lo grueso de lo que Dios, digamos, ha estado haciendo, hizo y ha hecho en el tiempo del fin ahora. Y esto es necesario, digamos, que todos nosotros podamos atesorarlo en nuestro corazón. Entonces voy a partir hablando por un momento en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 está directamente conectado con el libro Apocalipsis. Y el libro Apocalipsis significa, todos sabemos, quitando el velo. Y eso se ilustra, como lo dijo el profeta, se ilustra ya como un escultor que ha esculpido, ¿cierto?, una obra de escultura, disculpen, una escultura, pero la cubre con un velo, ¿ya? Y en el día que es inaugurada, ¿cierto? Ahí se reúne el público, digamos, en ese lugar, pero no conoce todavía bien qué es lo que hay detrás de ese velo, ¿ya? Pero cuando el escultor descubre, saca el velo, entonces la obra queda expuesta, digamos, a los ojos del público. Y eso es lo que significa Apocalipsis o Apocalipse, es quitando el velo.
Y en este caso el Apocalipsis es la revelación del Señor Jesucristo. Entonces, y el Señor Jesucristo dijo que en este último día eh, habría un pueblo de entendidos, habría un pueblo de entendidos, hermanos, hermanas, que entenderían el misterio del libro, el secreto del libro. Quizás si pudiéramos poner un título a este pequeño pensamiento, estudio que vamos a hacer, podríamos hablar del secreto del libro, el secreto del libro. Porque hay un secreto, pero ese secreto sería revelado a su pueblo, a sus elegidos. Elegidos porque el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados vosotros, manadita pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Y él dijo: muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Y entonces, y esa escogencia, la escogencia del Señor, es de antes de la fundación del mundo. Porque el apóstol Pablo, en el capítulo 1 del libro de los Efesios, él dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Lo que está escrito ahí en Efesios, no quiero leerlo para poder entrar a nuestro tema, pero dice: bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Y dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Entonces Dios tenía un propósito con nosotros, y eso era nos escogió, ¿cierto? Y nos predestinó para ser adoptados. Y adoptado es cuando, ¿cierto? Dios ve que en su hijo creyente o en su hija creyente han nacido las 7 virtudes de la naturaleza divina. Y una vez que esas 7 virtudes nacen en el individuo, entonces Dios toma a su hijo y lo lleva a un lugar aparte, y delante de ángeles lo adopta, es decir, lo pone posicionalmente en el cuerpo de Cristo y lo inviste con poder y con autoridad. Y lo declara, y declara estas palabras diciendo: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco morar. Y dice: a él oíd. Es lo mismo que hizo con nuestro bendito Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración, ¿ya? Cuando el Señor Jesucristo llevó 3 testigos terrenales y los llevó a un monte alto, y en el monte alto el Señor se transfiguró delante de ellos y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Ya el Evangelio dice: eran tan blancas que ningún lavador en la tierra podría hacerlas tan blancas. Bueno, sus vestiduras se hicieron blancas como la luz, ya, y se les aparecieron, ¿cierto?, al lado de él Moisés y Elías. Eso está en el capítulo 17 del libro de Mateo. Y entonces, cuando Pedro ve eso, ve al Señor Jesucristo transfigurado, ¿ya?, y ve a Moisés y Elías, Pedro dijo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Quieres que hagamos 3 enramadas o pabellones? Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero Pedro no sabía lo que estaba hablando porque estaba estremecido. Y de la nube que estaba allí salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco en morar. A él oíd. Entonces, eso es la transfiguración, pero es la adopción de nuestro Señor Jesucristo, que es lo mismo que Dios tenía predestinado, preordenado, para que sucediera en el tiempo del fin con nosotros. Es decir, Dios nos quiere llevar a ese lugar de adopción espiritual, donde Él puede adoptarnos y colocar en nosotros todos los poderes que estaban en Cristo, todos los poderes que estaban en Cristo. Porque si hay una revelación hermosa, amados hermanos, es que lo que dijo el profeta de Dios, el hermano Branham, él dijo: todo lo que era Dios lo vació en Cristo. Eso nosotros lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Y dice: porque en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Pero ahora toda esa plenitud que estaba en Cristo
es vaciada en la iglesia, porque Cristo, el Señor, quiere tener compañerismo con nosotros. Yo creo que ahí podríamos partir, amados, de que el secreto del libro es justamente eso, es la iglesia del Cordero de Dios, es la iglesia de Jesucristo, esa iglesia que Él conoció antes de la fundación del mundo y que puso sus nombres en el libro de la vida del Cordero, ¿cierto? Y que la redimiría con su propia sangre. Ese fue, digamos, el propósito por el cual Cristo vino al mundo, ¿cierto? Y Él fue al Calvario tomando nuestro lugar, ¿cierto? Para luego lavarnos de nuestros pecados con su sangre y hacernos partícipe de su naturaleza divina y entonces y adoptarnos, es decir, colocar todos los poderes que estaban en Cristo, colocarlo ahora en su iglesia, en nosotros. Eso es la adopción espiritual. Entonces, yo por unos breves momentos voy a tomar 3 porciones de las Escrituras, ¿ya? Y una de ellas es en el libro de Daniel. Y esto es muy, muy tremendo, hermano, es muy interesante, es más que interesante, es realmente glorioso. Toda la palabra de Dios es gloriosa. Entonces, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es el gran arcángel Miguel. ¿Ya? Y en este tiempo, porque esto es en el tiempo del fin, si usted lee el título de acá del libro de Daniel, capítulo 12, ya el título es El tiempo del fin. Y nosotros estamos en el tiempo del fin. Ya se avecina una tercera guerra mundial, todo el mundo está concernido de eso, ya todo el mundo sabe cuál es la condición de Israel en este minuto y la condición de las naciones, y ya todo eso está tan claro en la Biblia, ya, de lo que sucedería en este tiempo del fin. Entonces, pero dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, este gran arcángel. Dice: el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. A eso me refiero con este tiempo de angustia por el cual va a pasar la tierra. Ya la tierra se aproxima al tercer ay, es decir, la tercera guerra mundial, se aproxima Armagedón, pero también se aproxima lo que es la gran tribulación y el reinado de la bestia. Entonces dice: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Este tiempo de tribulación, de angustia, es un tiempo tan, tan tremendo, tan terrible, que acá la Biblia dice que nunca hubo un tiempo como ese, ni tampoco lo habrá, ese tiempo de angustia. Entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quién le está hablando aquí, digamos, a Daniel, el profeta Daniel? ¿Cierto? Es el ángel Gabriel. Gabriel le está hablando digamos, a Daniel. Eh, entonces, Gabriel. Y Gabriel está diciendo que se levantaría este gran arcángel Miguel. Bueno, entonces, y dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Qué vendría a ser Miguel? Miguel vendría a libertar al pueblo de Dios, que son esos 144.000 judíos, porque lo que estamos leyendo acá, ¿cierto?, conecta directamente con la gran tribulación. Entonces, pero la verdadera iglesia no pasa por la gran tribulación, nosotros sabemos eso. Nosotros, la iglesia verdadera del Señor se va antes. Dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, y dice, todos los que se hallen escritos en el libro. Y también nuestros nombres estaban escritos en ese libro. ¿Ya? ¿Cuándo fueron puestos allí nuestros nombres? Bueno, antes de la fundación del mundo. ¿Quién los escribió? El Señor Jesucristo. ¿Con qué los escribió? Con su propia sangre. Entonces, esos nombres iban a ser declarados, iban a ser libertados en el tiempo del fin. Y dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Eso es la primera resurrección. Ahora, yo debiera de conectar esto con 1 Tesalonicenses capítulo 4. Antes de seguir, por un momento, voy a leer allí
en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Entonces, a ver si lo podemos encontrar. Ya, parece que vamos a leer más que 3 citas. Entonces, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, está hablando del versículo 13, está hablando acerca de la venida del Señor, que para nosotros, amados hermanos, aquellos que se han suscrito, nosotros estamos enfocados en la segunda venida del Señor, porque queremos irnos con Él. Tenemos que identificar muy bien, precisamente, la segunda venida del Señor, pero la venida secreta del Señor, ¿ya? Dice entonces aquí en el capítulo 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, y lo vamos a conectar con lo que está hablando acá, lo que está escrito en Daniel 12. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, los que no tienen esperanza de la vida eterna, de la resurrección de los que duermen, ellos se entristecen porque saben que no van a ver nunca más a sus seres queridos. Pero nosotros, que tenemos la esperanza de la vida eterna y de la resurrección de los que duermen, que la estamos esperando, ¿cierto? Entonces, bueno, para nosotros es motivo de gozo. Entonces dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, amén, digo yo, ¿cierto? Decimos amén, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, hay una tumba vacía en Jerusalén, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí va a hablar de una resurrección, porque los cristianos no mueren, duermen, ¿ya? Como la jovencita, la hija de aquel sacerdote, ¿cierto? Que el Señor le dijo, Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. Ella estaba durmiendo, por eso el Señor Jesús la despertó, y también el caso de Lázaro. Cuando Lázaro murió, Jesús le dijo a su discípulo, Lázaro, nuestro amigo, duerme. Entonces ellos lo entendieron literalmente y dijeron, si es así, vamos a despertarle. Pero él les habló claramente y le dijo, Lázaro ha muerto. Pero los cristianos no mueren, duermen. Entonces, y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ahora en el tiempo del fin, dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no vamos a morir, no moriremos. Entonces, en toda la historia del mundo, de la humanidad, hay un grupo en el tiempo del fin que no muere. Es decir, porque ellos van a pasar, digamos, vamos a pasar, me voy a incluir, y los voy a incluir a ustedes también, hermanos. Entonces vamos a pasar vivos a la otra dimensión, es decir, no vamos a ir al sepulcro, ¿cierto? Al féretro, al sepulcro, no vamos a tener un funeral, no. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser transformados. Esto mortal se vestirá inmortalidad y esto corruptible se vestirá incorrupción, a la final trompeta. Entonces, escuchen lo que dice aquí. Dice que nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, pongan mucha atención aquí, amados, dice, descenderá del cielo. ¿Cómo desciende el Señor? El mismo Señor desciende con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, la segunda venida secreta del Señor, cuando Jesús viene por lo suyo, ya, Él hace 3 cosas. Jesús en su descenso hace 3 cosas: voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Entonces estamos conectando esto con Daniel capítulo 12, que dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y ahí en Daniel 12 habla de que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados.
unos para vida eterna, que es la primera resurrección, y dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso está en el libro, en el capítulo 12 de Daniel. Esos que resucitan, digamos, en la segunda resurrección, que es al final del milenio, son juzgados. Por eso que dice que unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora bien, dice, repito acá, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, retengamos esta palabra, descenderá del cielo. Jesús desciende del cielo secretamente con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces, con voz de mando o aclamación es un mensaje. Y era Dios velado en el séptimo mensajero, trayendo un mensaje para llamar a su pueblo, para llamar a su novia. Y ese mensaje salió y era: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Amén. Entonces eso es, sí, pensé que no estaba grabando, pero está grabando. Entonces, salid de en medio de ella, pueblo mío. Fue el mensaje del séptimo ángel. Pero en el mensaje del séptimo ángel, que lo vamos a ver también un poquito más adelante, todo el misterio de la redención sería revelado al pueblo elegido del Señor. Todo el misterio de la redención. Y eso traería la fe del rapto, la fe para el rapto. Traería fe y gracia del rapto. Entonces, repito, hermanos, que no se nos escape esto, que la venida secreta del Señor, porque Él dijo: aquí vengo como ladrón en la noche, ¿ya? Entonces, suceden tres cosas en su descenso. Voz de aclamación, ¿ya? Que es un mensaje de Él mismo velado en un profeta, trayéndonos este mensaje, digamos, un mensaje de restauración y de preparación, ¿ya? Entonces, y dice, y con voz de arcángel. Esa voz de arcángel es la voz de resurrección, porque ya lo hemos estado leyendo, que en Daniel capítulo 12 hay una resurrección, y aquí en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante, está hablando de la resurrección de los que duermen. Entonces, eso es con voz de arcángel. Y la trompeta de Dios es cuando suena la trompeta y estos cuerpos corruptibles son vestidos de incorrupción. Y esto mortal es vestido de inmortalidad. ¡Qué glorioso! Volveremos a tener 18 años. Algo así, ¿cierto? Como 18 años. Pero estaremos en un cuerpo joven y eterno para siempre. Ya ese cuerpo es un cuerpo joven y eterno para siempre, ya un cuerpo que no se cansa, un cuerpo que no envejece, por supuesto, un cuerpo eterno en el cual viviremos, bueno, ciertamente por la eternidad. Entonces, amados, continúa acá. No se olviden la venida secreta del Señor. Jesús desciende en tres fases, tres etapas. Voz de aclamación, que es un mensaje, ¿ya? Voz de arcángel, que es la resurrección de los que duermen, y la trompeta de Dios. Ahora aquí yo voy a decir algo para los hermanos del mensaje. No lo digo yo, no lo diría yo como si fuera mi propia idea. No, no, no. Esto lo fue dicho por el mensajero. Dice que Gabriel anunció la primera venida de Cristo, ¿ya? Gabriel se le apareció a María y le dijo: María, eres bienaventurada. Y bueno, y le habló acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, cómo Él nacería en ella, que era una virgen que había sido predestinada para eso. Bueno, ese fue Gabriel. Entonces, pero Gabriel, dice el hermano Branham, así como anunció la primera venida, así también Gabriel anuncia la segunda venida del Señor. Y él tocará la trompeta. La trompeta la toca Gabriel. Entonces, y esto para los hermanos que conocen el mensaje, que siguen el mensaje, está muy claro en Génesis capítulo 18, ¿cierto? Que también
allá el Señor estaba haciendo una representación de lo que haría ahora en el tiempo del fin. ¿Qué es lo que hizo allá antes de que Sodoma y Gomorra fueran quemadas? Él mismo bajó en carne humana, ya en un cuerpo que él creó, ¿cierto? Y él entró en ese cuerpo y creó un cuerpo para Miguel y para Gabriel. En Génesis 18, el mismo Señor Elohim desciende con dos ángeles, con Miguel y con Gabriel. Y ellos van a hablarle a Abraham para confirmar la venida del Hijo prometido. Entonces, y hemos hablado en otros vídeos anteriores de las tres cosas que ocurren allí. El cambio de nombre de Abraham a Abraham, mostrando que lo va a hacer con nosotros también en el tiempo del fin. La venida del Hijo, ya la confirmación de la venida del Hijo, ¿cierto? De Isaac, y el cambio de nuestros cuerpos, ya de ancianos. Abraham tenía cerca de 100 años, Sara cerca de 90. Ellos fueron cambiados, sus cuerpos fueron cambiados a jóvenes, ¿cierto? Me imagino yo como 18 años. Ahí hay todo también un tremendo tema que es muy rico de poder compartirlo, conversar. Pero bueno, repito que en Génesis 18 Dios estaba mostrando lo que haría en el tiempo del fin, porque en el tiempo del fin Él también cambiaría nuestros nombres. Estamos hablando de que el libro, ¿cierto?, contenía los nombres de los elegidos, de los redimidos del Señor. Entonces, y que esos nombres fueron escritos y puestos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Entonces, eso, Él cambiaría nuestros nombres, ¿ya? Quizás es muy probable que sean esos nombres que están escritos, por supuesto, pero también cambiaría nuestros cuerpos para recibir al Hijo. Entonces, voy a continuar con eso. Y acá en Primera Tesalonicenses está hablando también de que el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, allí estaría el arcángel Miguel, ¿verdad? Y con trompeta de Dios, que es Gabriel, dijo el profeta, que anunciará la segunda venida del Señor también y tocará la trompeta. Dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, subrayen esto, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ellos resucitan en cuerpos jóvenes. Ellos resucitan en cuerpos jóvenes. Por supuesto que resucitan en cuerpos jóvenes. Y nosotros también tendremos un cuerpo joven. Entonces, dice luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces estamos viendo un poco el secreto del libro, el secreto que estaba escondido en el seno de Dios desde antes de la fundación del mundo y que fue escondido en las páginas de la Biblia. Entonces, ¿qué era ese secreto? Ese secreto era un secreto triple, ¿ya? Había un triple propósito en el secreto de Dios, ¿ya? Entonces, lo primero, ¿cuál era? Era de reunir todas las cosas en Cristo, porque Dios, antes de crear el mundo, de crear ángeles, arcángeles, serafines, querubines, antes de crear todas las cosas, no había nada. Él estaba solo, por así decirlo. Él era Elohim, que significa el autoexistente. Pero él quería desplegar sus atributos. Él quería compartir su vida, quería desplegar sus atributos. Y él era creador y creó. Y él creó a los ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Pero él también era padre. Pero puso también, ¿cierto?, digamos, trajo a su hijo y lo puso en la tierra y hizo un huerto para que él labrase la tierra para su hijo, Adán. Pero también él era salvador, él era redentor. ¿Y cómo podía expresar todas esas cosas que él era? Por supuesto que todo esto es un plan que Dios lo planeó antes de la fundación del mundo, porque el Señor, Dios sabía que su hijo iba a caer allá en el huerto del Edén, pero que los redimiría. Y eso era para dar lugar
a sus atributos, a lo que Él era, porque Él antes de la fundación del mundo, antes de la creación, repito, Él era un creador, Él era Dios, ¿ya? Él era un sanador, era un libertador, era un rey, era, ¿cierto? Todos sus grandes atributos, ya era un sanador, pero no había nadie enfermo. Él era un libertador, pero no había nadie para libertar, por así decirlo, ¿verdad? Él era Dios, pero todavía no había quedado nada. Por eso que todo es un plan para expresar lo que Él es, sus atributos. Y la primera parte de este propósito triple, ¿cierto?, fue de expresarse a sí mismo, y Él no lo podía hacer como aquel que llena toda su creación, porque no lo podíamos jamás entender, sino que Él creó un cuerpo en el vientre de una virgen, María, ¿cierto? Y Él vino a morar en ese cuerpo para darse a conocer, ¿ya? Porque Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Entonces en Cristo la Biblia dice que digamos, la plenitud de la divinidad estaba en Cristo corporalmente. Y en Cristo fue la primera parte de su propósito, y era de reunir todas las cosas en Cristo, porque Cristo es nuestro Salvador, es nuestro pastor, Él es el Padre eterno, Él es nuestro Salvador, Él es todo para nosotros, ¿ya? Entonces, y la segunda parte, que aquí viene lo tremendo para nosotros, era de tener la preeminencia, el primer lugar entre el cuerpo de creyentes que forman su cuerpo, su iglesia, a través del bautismo del Espíritu Santo. Él quiere tener la preeminencia, Él quiere tener el primer lugar, Él quiere tener el primado en todo, ya para que nosotros podamos decir, como lo dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Pablo amó tanto al Señor que llegó a ser un prisionero de Jesucristo. Y él lo dijo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Entonces, yo diría prisionero encadenado a las cadenas del amor del Evangelio de Jesucristo. Entonces, eso es, hermano, la segunda parte de este misterio que estaba en el corazón de Dios era de vivir en su iglesia, era de vaciar su plenitud en su iglesia. Y la tercera parte de este gran misterio que estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo era de regresar con su iglesia, o por así decirlo, en los tipos, con la Eva caída, completamente, o con la segunda Eva, completamente redimida al huerto del Edén, que en este caso va a ser el milenio. Bueno, ahí está el triple propósito de Dios, y es por eso que Él, antes de la fundación del mundo, Él conoció a su iglesia, y Él vino, ¿cierto? Y la expresó, y Él vino a buscarla, y la lavó en su propia sangre. Entonces, esa es nuestra historia hermosa, hermano. Bien, y sigo entonces en el libro de Daniel. Y dice, y muchos, versículo 2, y mucho dice el libro de Daniel, de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y ya lo vimos, es la primera resurrección. Ahí va a despertar el grupo de Pablo, el grupo de Ireneo, el grupo de Martín, el grupo de Colombo, el grupo de Lutero, el grupo de Wesley, el grupo, escuchen, de William Branham, que eran millones. Van a despertar y ellos están esperando por nosotros, porque también el Espíritu Santo profetizó y dijo, esta iglesia del tiempo del fin, por supuesto, tiene que llegar a perfección para poder traer la resurrección. Y yo lo que creo con toda sinceridad en mi corazón, amados, es que esa voz de la resurrección estará en esta iglesia, en esta novia que se convierte en la esposa de Cristo, porque en Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen ven, es decir, ella ha llegado a ser una con él. Todo lo que era Dios ha sido derramado en ella, en su iglesia, en su novia que se convierte en su esposa. Entonces dice el verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Bendito sea el Señor, unos para vida eterna, dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esos son los que, digamos, los que no resucitan en la primera resurrección. Ellos no van a estar en el milenio, en el reinado milenial de Cristo, que es la luna de miel de Cristo con su esposa, acá en la tierra.
Entonces, estas personas no van a estar en el milenio, sino que al final del milenio viene el juicio de las naciones y ellos serán juzgados por sus obras. Por eso que aquí dice, en el libro de Daniel dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y dice el verso 3, los entendidos resplandecerán. Y aquí me estoy refiriendo a usted, porque no es casualidad que estemos juntos en un canal, porque el propósito del canal es de reunirnos también en una fe, porque la Biblia dice un Señor, una fe, un bautismo. Entonces dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. A mí me encanta salir en una noche estrellada y contemplar esas estrellas. Realmente me emociona, porque usted tiene una estrella allá arriba, ¿ves? Y esas estrellas que brillan y que nos asombran tanto, ¿ya? Usted es una de esas estrellas, ¿cierto? Porque dice que usted brillará como las estrellas a perpetua eternidad. Y fíjese en esto, por aquí vamos, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces, ¿qué pasa con este libro? Estaría cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin sería abierto, como lo vamos a ver ahora. Por supuesto que las denominaciones, los pastores denominacionales no saben nada de esto, porque no han recibido el mensaje. Pero ese es el propósito, de que ellos puedan recibir el mensaje. Y si han sido llamados y elegidos, entonces ellos van a entender y van a vivir la palabra, van a vivir el mensaje. Entonces el verso 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y fíjese lo que sucedería en el tiempo del fin. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y como hemos visto, cómo la ciencia se ha aumentado hoy en día, de tal manera que tenemos esos drones, hay misiles inteligentes que son guiados por radar, ¿cierto? Por satélite. Entonces, la verdad que la ciencia se ha desarrollado de una forma muy tremenda, ¿cierto? Tenemos también el auto que se conduce a control remoto, ¿ya? Usted solamente se sube al auto y fija la dirección y el auto lo lleva sin cuidado, digamos, sin contratiempo a destino. El auto está, solamente faltan las carreteras, pero son guiados por control remoto, por satélite. Entonces dice, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y ponga mucha atención aquí, hermano, dice, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Habían tres también. Fíjese, tres personas, como en Génesis 18 también estaba Elohim, el Señor, en carne humana, y estaba Miguel y Gabriel. Y fíjese en que en Primera Tesalonicenses también hay tres. Ya así lo veo, lo veo yo, es cierto, pero veamos, sigamos. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, un año, tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año. Es decir, 3 años y medio. Dice que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, es decir, cuando Israel regresa a su tierra, que regresó el año 46, 47, 48, ¿cierto? Ya estaba establecido el pueblo de Israel en su tierra, la tierra que Dios le dio y que las naciones la están repartiendo. Y Dios tiene litigio contra esas naciones, porque el Señor dice en la Biblia, yo he leído eso, amados hermanos, que la Biblia dice que el Señor dice, ¿qué tienen las naciones que estar
partiendo la tierra o juzgando la tierra y repartiéndola a los que ellos quieren. ¿Por qué? Porque el Señor le dio esa tierra a Israel. Entonces, bueno, es algo muy tremendo eso. En algún vídeo lo vamos a poner también. Entonces, y dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Por eso que Jesús dijo en Mateo 24 que no pasará esta generación, dijo, no pasará esta generación antes que todas estas cosas acontezcan. Y dice Daniel, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras, noten bien, por favor, noten bien, están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin, porque eso es lo que estamos hablando. El secreto del libro, el secreto de Dios, ¿ya? Sería revelado en el tiempo del fin. Y este libro estaría cerrado y sellado, por más que los teólogos intentaran entenderlo, escudriñarlo, no lo entenderían, porque sería revelado, como lo vamos a ver ahora rápidamente, ¿cierto? En Revelación o de Apocalipsis capítulo 5, para llegar al capítulo 10, que el capítulo 10 es el descenso del ángel fuerte que es el Señor Jesucristo, y que se repite la misma escena que está aquí en Daniel 12. Entonces dice, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Ahora, los impíos son miembros de iglesias, miembros de logias, porque hay una sola iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, ¿ya? Y en esa iglesia se nace, uno no se puede añadir a esa iglesia, se nace por medio del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, dice, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y eso es, entonces, tenemos todos estos elementos aquí en Daniel 12, ahora vamos a ir rápidamente porque el tiempo avanza, vamos a ir al capítulo 5 del libro de Apocalipsis. A Juan le fue revelado, Juan fue un tipo de nosotros, ¿ya? Y a Juan le fue revelado todo el libro de Apocalipsis. ¿Por quién le fue revelado el libro de Apocalipsis? Por el ángel, ¿ya? Entonces hay tres personas que incurren en el libro del Apocalipsis. Nuestro bendito Señor Jesucristo, que es el autor de las revelaciones, y de él es la revelación, el ángel que le revela a Juan todo el libro de Apocalipsis y que Juan al final del libro, usted lo puede leer en Apocalipsis creo que 19 o 20 por ahí, Juan dice, cuando el ángel me hubo mostrado todas estas cosas, dijo Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Pero el ángel me dijo, ¿qué haces? Mira, no lo hagas. Yo soy un consiervo tuyo junto con los profetas. Adora a Dios. Entonces, ¿quién era el ángel que le mostró a Juan todas estas cosas? Era un profeta. Y ese profeta era el séptimo ángel. Entonces, como que lo vamos a ver inmediatamente ahora. Porque al séptimo ángel le fue revelado el secreto de Dios, todo el misterio de Dios. Entonces, el libro del Apocalipsis es el único libro que ha sido escrito por Jesús mismo a través de un escriba que fue Juan, ¿ya? Pero el Señor le dictaba, por cierto que sí. Entonces, el capítulo 1 es la revelación de Jesucristo, ¿ya? El capítulo 2 y 3 es el mensaje a las 7 iglesias, ¿ya? El capítulo 4 es que a Juan dice, después de esto miré, es decir, después de las 7 de la iglesia, en el capítulo 4 dice Juan, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Y dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y dice Juan, y al instante dice, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, no dos personas, ni tres personas, como dicen la Santísima Trinidad, no. Había uno que estaba sentado, porque la Biblia dice, allá en Deuteronomio creo que es capítulo 6, verso 4, si no estoy citando mal, ustedes me perdonan si lo digo mal, dice, oye Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, etc. Entonces, aquí dice que cuando Juan sube al cielo, en el cielo ve un trono que estaba establecido. Ya en el cielo había un trono establecido y en el trono había uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. La verdad que él era el alfa y la omega. Entonces, y el capítulo 5, el capítulo que vamos a entrar ahora, ya que es entonces, bueno, en el capítulo 4 estaban también los 24 ancianos, estaban los 4 seres vivientes, que son las 4 unciones, ya cada una de esas unciones, digamos, el león, el buey, el rostro cara de hombre y el águila, cada uno de ellos anunció, el primero de ellos anunció el primer sello. Cada bestia, cada ser viviente anunció un sello porque estaban vigilando la obra del anticristo. Algún día vamos a ver con la ayuda del Señor estos sellos que tenían sellado el libro. Bueno, pero continúo. Y dice entonces que Juan vio que el que estaba sentado en el trono tenía un libro, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ve, estaba cerrado y sellado, porque eso es lo que dice en el libro de Daniel. Daniel cierra y sella el libro hasta el tiempo del fin, ¿ya? Pero ahora en el tiempo del fin, estamos acá en el capítulo 5 de Apocalipsis y esto ocurrió, esto ocurre ahora, ¿ya? Y este es nuestro mensaje, amados. Entonces, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Estaba escrito por dentro, pero también por detrás. Y estaba sellado con 7 sellos. Es decir, nadie entendía nada porque estaba cerrado y sellado. Aquí no hay teólogo que pueda dilucidar o ver o entrever lo que estaba en el libro. No, porque estaba cerrado y sellado. Y dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos y de desatar sus sellos? Y Juan empezó a mirar, ¿cierto? Por el cielo, por todo el cielo, por la tierra y por todo lugar. Dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Es decir, no había hombre, no había ningún hombre que era digno. Ya ni Moisés, ni Samuel, ni el profeta Elías, nadie, ninguno de los profetas, ni Jeremías, no había ninguno digno. ¿Por qué razón? Porque todos habíamos nacido por el sexo. Pero había uno que no nació por el sexo, y ese es nuestro bendito Señor Jesucristo, quien es nuestro pariente redentor. Y la verdad que ese llamado era para que apareciera, para que se presentara nuestro pariente redentor, el pariente redentor, el Dios todopoderoso que se hizo carne, que se humanó. Como dice la Escritura, grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Este grandioso Dios que se manifestó en carne para llegar a ser nuestro pariente redentor, para poder derramar su vida en expiación por nuestros pecados, para redimirnos. Entonces, y dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Juan empezó a llorar desconsoladamente, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora, ¿qué tenía ese libro? Ese libro, disculpen, tenía nuestros nombres. Ese libro estaba compuesto por nombres, los nombres que fueron escritos antes de la fundación del mundo. Esos nombres que dice en el capítulo 12 de Daniel, y dice, y serán libertados todos aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro. Entonces, repito, este libro fue escrito antes de la fundación del mundo, por supuesto que sí, pero este libro tenía nombres, pero también en el libro estaba el título de propiedad de la tierra y estaban los derechos de la vida eterna. Entonces, estaba, digamos, el libro contenía
el título de propiedad. Y este libro lo perdió Adán. Y este libro, dice el hermano Branham, que el diablo quiso tomarlo, quiso cogerlo, ¿ya? Pero pasó directamente a las manos del Dios Todopoderoso. Y pasó por todo el Antiguo Testamento, estaba en las manos del Dios Todopoderoso, y por en el Nuevo Testamento estaba en las manos del Dios Todopoderoso, el que estaba sentado en el trono. Y ese que estaba sentado en el trono que vio Juan en el capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, él tenía el libro que estaba cerrado y sellado y no había ninguno digno. Pero escuchen bien, dice entonces, y lloraba yo mucho, y Juan lloraba mucho, pero y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, es decir, ha prevalecido, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Para qué razón murió Cristo en el Calvario? ¿Por qué fue cuando Cristo fue al Calvario? Él fue pensando en este libro, en el libro de redención. Él fue pensando en los nombres que estaban escritos en ese libro. Por eso que Cristo fue al Calvario para derramar su sangre y para lavarnos de nuestros pecados con su propia sangre, y con un solo sacrificio, dice la Biblia, hizo perfecto a los santificados de una vez y para siempre. Pero ahora Él, en el tiempo del fin, toma el libro, el león de la tribu de Judá toma el libro para abrir su sello, para revelar esos nombres y para darnos los derechos de redención, es decir, todo lo que perdió Adán en la caída. ¿Y qué es lo que perdió Adán en la caída? Lo primero que perdió fue el compañerismo. Él perdió el compañerismo que tenía con el Señor, que es lo más grande, pero también perdió los derechos sobre la tierra, de la jurisdicción sobre la tierra, y perdió los derechos de la vida eterna. Bueno, todo lo que perdió Adán en la caída, Cristo lo restauró en el Calvario. Y todo lo que Cristo restauró en el Calvario, lo restauró para nosotros. Y ahora Él acá en el tiempo del fin toma este libro para abrir su sello y revelarnos el secreto del libro, ya el secreto que estaba en su corazón, y revelar nuestros nombres, bendito sea el Señor, y darnos el título de propiedad y la herencia y los derechos de la vida eterna. Entonces dice, he aquí, dice que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. Esos 7 cuernos son las 7 edades de la iglesia, ¿ya? Que son de él. Él viene a reclamar lo que él ha redimido. Los 7 cuernos del cordero es su reino. Son 7 edades de la iglesia. En cada edad de la iglesia hubo gente predestinada, hermanos, los predestinados. Por eso digo, yo hablo del grupo de Pablo, del grupo de Ireneo, del grupo de Colombo o de Martín, de Colombo, de Lutero, de Wesley, de William Branham. 7 grupos, 7 edades de la iglesia, 7 mensajes. Bueno, y dice entonces, inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No es que Dios tenga 7 espíritus, porque en Juan dice que Dios es un espíritu, pero estos 7 espíritus de Dios eran las 7 estrellas que estaban en su diestra, capítulo 1 de Apocalipsis. Entonces, pero eran los 7 mensajeros, porque los 7 mensajeros, Dios le dio 7 mensajes, es decir, Dios habló a través de cada uno de estos 7 mensajeros. Dios tronó a través de Pablo, de Ireneo, de Martín, de Colombo, de Lutero, de Wesley, de William Branham. Dios tronó. Y al tronar, ¿cierto? Él reveló el misterio de la redención. Bueno, entonces dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Fueron estos 7 mensajeros enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, ya la unción de león, la unción de buey, la unción de rostro cara de hombre y la unción de águila, dice, y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que eran los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, 24, ¿verdad?
se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Entonces eso es, no es que seremos reyes y sacerdotes, ya Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Usted es un rey, usted es un sacerdote, yo soy un rey, yo soy un sacerdote. ¿Ya? Y dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Pero lo más glorioso aquí que dice: tú eres digno de tomar el libro y abrir sus 7 sellos. Millones y millones, dice Juan, que gritaban a gran voz esto: tú eres digno, el Cordero es digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos, porque con tu sangre nos has redimido para Dios. Fue la sangre preciosa de Cristo. Hoy día ya no se habla de la sangre, y en la sangre está la vida. Entonces, cuando esa sangre es aplicada sobre usted viene la vida literal de Jesucristo. Y usted ya no vive para usted, sino que la vida de Cristo vive en usted. Eso es lo que es ser redimido. Entonces dice: tú eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque con tu sangre nos has redimido para Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes, ¿cierto? Y nos has redimido para Dios de todo pueblo, lengua, gente y nación. Entonces dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, eran millones seguramente, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Fíjense que de esos millones y millones, y dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra. Fíjese, y ahí está usted también. Y ahí estaba yo, porque aquí dice: y a todo lo creado, ¿ya? Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y dice: los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces eso fue cuando el Cordero tomó este libro, que a Juan se le dijo que lo cerrara y lo sellara hasta el tiempo del fin. Entonces el Cordero lo abre, ¿ya? El Cordero lo toma, y cuando lo toma, estoy repitiendo, se suscita un tremendo jubileo, un tremendo avivamiento, un tremendo jubileo. Y millones y millones y millones empezamos a gritar a gran voz: tú eres digno de tomar el libro y de abrir su sello, porque con tu sangre nos has redimido para Dios de todo pueblo, linaje, lengua y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes. Qué tremendo, hermano. Ahora, el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, el Cordero empieza a abrir el libro, ¿ya? El capítulo 7 es un paréntesis. El capítulo 8 es la apertura del 7º sello, que el 7º sello es la venida del Señor. El 7º sello se desarrollan las 3 fases de Primera Tesalonicenses capítulo 4, es decir, la venida del Señor, que ocurre en 3 etapas, 3 fases: voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Pero acá en el 7º sello, lo voy a leer, ¿ya? Dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Entonces fue tan tremendo, tan estremecedor la apertura del 7º sello, ¿ya?, que todo el cielo se hizo silencio. Voy a volver atrás. Los 4 primeros sellos que sellaban este libro era el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo.
los primeros 4 sellos. El quinto sello eran las almas bajo el altar, que eran las almas de los judíos que estaban clamando por venganza, porque decían: ¿hasta cuándo, Señor justo y verdadero, no vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ellos estaban clamando por venganza, ¿ya? Y eso eran las almas de los judíos que estaban bajo el altar. Y se les fue dicho, se les fue dada vestiduras blancas por gracia, porque todo esto es por gracia. Le fue dada por gracia a ellos vestiduras blancas, y se les dijo que esperasen un poco de tiempo más hasta que se completase el número de sus consiervos, que también habían de ser muertos como ellos, que son los 144.000 judíos, que entiendo yo que ahora mismo tienen que estar en la tierra de Israel. Entonces, que van a ser martirizados, eso es lo que entiendo, amados, ya por la bestia. Entonces, el quinto sello son las almas bajo el altar. El sexto sello aún no ha ocurrido porque es la gran tribulación, ¿ya? Y el séptimo sello, pongan mucha atención porque ya estoy casi terminando, es la venida secreta del Señor. Y que no debemos confundir la venida secreta del Señor, que el Señor dijo: he aquí, yo vengo como ladrón en la noche, con la venida de Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, donde dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, inclusive los que le traspasaron. No, esta venida es secreta. Esta venida es la que dijo el Señor en San Juan 14, 3, que dijo: y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él se viene a tomar a sí mismo, porque la iglesia y Cristo llegan a ser una sola cosa. Ella se convierte en la esposa de Cristo. Bien, me voy a apurar porque el tiempo avanza. Entonces, cuando abrió el séptimo sello, los ángeles, fíjese, este gran jubileo que había en Apocalipsis capítulo 5, donde millones y millones y millones de ángeles gritaban a gran voz y adoraban, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, todo era adoración, 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 el capítulo 5 de Apocalipsis, y todo el cielo estaba estremecido con la adoración, ¿ya? Y toda la creación estaba estremeciendo, adorando al Cordero. Pero cuando él abre el séptimo sello, todos se callaron: los arcángeles, los serafines, los querubines, los ángeles, todo el mundo cesó y se hizo un silencio como por el espacio de media hora. Fue tan extraordinaria la apertura del séptimo sello que nadie se movió. Lo sobrecogió un temor, pero reverente, tremendo. Entonces, ¿y qué era el séptimo sello? Nosotros sabemos por el mensaje del tiempo del fin que el séptimo sello es la venida del Señor Jesucristo. Y el séptimo sello, voy a terminar diciendo esto, se desarrolla en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, donde dice: vi descender del cielo. Acuérdense en que en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el mismo Señor descenderá del cielo. Y acá está hablando que dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Ahora, aquí hay algo muy relevante, muy extraordinario, muy tremendo, porque en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, Juan dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi a un ser semejante al Hijo del Hombre. Y empieza a describirlo: su rostro era como la blanca lana, sus ojos como llama de fuego. Dice: de su boca salía una espada aguda de 2 filos, sus pies como bronce bruñido, una vestidura que llegaba hasta sus pies. Sobre sus pechos tenía un cinto de oro. Y el hermano Branham dice: ¿quién era este ser semejante al Hijo del Hombre? Y él da la respuesta y dice: era ella. ¿Quién? La iglesia del tiempo del fin, completamente vestida en la justicia y en la santidad de nuestro Señor Jesucristo, cuando ella llega a ser una con Él. Por eso que es descrita en Apocalipsis capítulo 1, verso 13, un ser semejante al Hijo del Hombre. No era el Hijo del Hombre, era un ser semejante al Hijo del Hombre. Entonces, por eso que esto es glorioso. Entonces,
Y dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, que el arco iris es un pacto, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. En Apocalipsis o Revelación 5 estaba cerrado, y ahora en Apocalipsis 10, cuando él desciende con el librito abierto, porque ya había abierto el séptimo sello, que es su venida, ¿ya? Y había abierto el misterio del libro. Dice entonces: tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Mar significa pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Y sobre la tierra, la verdad que la tierra está hablando del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que es la tierra de los Estados Unidos, porque el capítulo 13 es habla de la nación de los Estados Unidos, porque Estados Unidos fue fundado con 13 estados, tuvo 13 estrellas, 13 franjas, tenía la bandera, ya 13 estrellas tenía la bandera, habían 13 colonias, ya, y todo es 13, y el número 13 es el número mujer, entiendo. Bueno, y entonces dice: y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos, disculpen, emitieron sus voces. Ahora, el hermano Branham dice que Daniel escuchó las voces de esos 7 truenos. Disculpen, pero le fue dicho: cierra y sella el libro. Ahora, yo pensé que eso era yo pensé que no estaba bien dicho, que Daniel había escuchado las voces de los truenos, porque acá Juan, ¿cierto?, oye, en el capítulo 10 dice que oye las voces de esos 7 truenos. Pero no, pero el hermano Branham, como un profeta, ¿cierto? Él dijo: Daniel, me refería a Daniel escuchó las voces de los truenos. Y Juan también escuchó las voces de los 7 truenos. Y entonces profetiza el hermano Branham y dijo: Dios dijo que en el tiempo del fin los entendidos a la verdadera iglesia del Señor Jesucristo les sería revelada las cosas que estos 7 truenos dijeron. Y estas cosas que estos 7 truenos dijeron impartirían fe y gracia a la novia para el rapto. Impartirían gracia y fe de rapto. Entonces dice: y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, dijo Juan: yo iba a escribir las cosas que los 7 truenos dijeron. Pero oí una voz del cielo, dijo Juan, que me dijo: no, Juan, no escribas las cosas que los 7 truenos han declarado, han dicho. Y dice que vio que el Señor, el ángel fuerte, que no es otro que nuestro bendito Señor Jesucristo, y dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Lo mismo que vio Juan allá en el río Hiddekel, ¿ya? Que el ángel vestido de lino fino, ¿cierto?, levantó su mano al cielo y juró por el mismo. Pero fíjese lo que va a hacer acá. Dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El tiempo para nuestra vida natural, el tiempo para esta vida animal, esta vida humana, no sería más, ¿ya? Porque criaturas de tiempo nos convertimos en criaturas de eternidad. Es decir, ya dejamos de lidiar con esto porque el Señor toma el control de nuestro ser completo, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Dice entonces que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, en los días de la voz del séptimo mensajero, de este profeta, ya, que fue el que le mostró todo el misterio del libro a Juan. Y no se olviden que Juan nos representó a nosotros. Bien, entonces, y dice:
sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, es decir, a predicar el evangelio, a anunciar el mensaje que le fue dado a este séptimo mensajero, al hermano Branham, dice, el misterio de Dios se consumará, el misterio del libro, de este libro que fue escrito antes de la fundación del mundo, este libro que estaba cerrado y sellado y que tenía los nombres de los miembros de su novia, los herederos de la salvación, los herederos de la vida eterna, los herederos de todas las cosas, como lo dijo Pablo tan bonito, dice, porque somos herederos de Dios, dijo Pablo en Romanos capítulo 8, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, eso es un pueblo bendito. Bueno, ya estamos terminando. Entonces dice, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Esta iglesia que estaba en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo, esta iglesia por la cual Cristo vino a la tierra y murió por ella y la lavó en su sangre, y ahora viene en el tiempo del fin, toma el libro de redención, abre sus sellos, revela el misterio y llama a estos nombres que estaban escritos en este libro, en el libro de la vida, y les da todos los derechos de redención, y ella llega a ser una sola cosa con Cristo, es decir, la novia se convierte en la esposa de Cristo. ¿Ya? En Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista lino fino blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces, y dice, la voz que oí del cielo, ahora quiero que, terminando ya, que esto se entienda bien, Juan nos representó a nosotros. La verdad es que Juan representa a todo verdadero creyente que oye las palabras del libro de esta profecía, porque el Señor dijo, o lo voy a volver a repetir, bienaventurados los que oyen y los que leen las palabras de este libro, de esta profecía. Entonces, porque el tiempo está cerca. Entonces, pero Juan nos representó a nosotros. Juan representó a todo aquel que oye y que pone atención a las palabras del libro de esta profecía, ¿ya? En particular este libro del Apocalipsis, ya que es la revelación completa de Jesucristo. Entonces, pero también Juan representa a la iglesia del tiempo del fin. Ahora, pongan atención, vamos a terminar. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y lo que sucedió, hermano, antes de seguir adelante, es que este librito que a Daniel, en el capítulo 12, se le fue ordenado que lo cerrara y lo sellara hasta el tiempo del fin. Entonces, que vemos que en el capítulo 5 de Apocalipsis estaba en las manos del Dios Todopoderoso, del que estaba sentado en el trono que estaba establecido en el cielo, el único y sabio y solo Dios. Ya él tenía el libro en su mano, ya, pero vemos que el Cordero, que no había nadie digno de tomar ese libro, pero que el Cordero da un paso hacia adelante y él, nuestro pariente redentor, ¿cierto? Él dice, ellos son míos, yo derramé mi sangre por ellos, yo puse su nombre en el libro y ya con mi propia sangre los escribí, ahora yo he venido para reclamar, para tomar ese libro, abrir su sello y llamar esos nombres. Ellos son míos. Y ahí se para el pariente redentor. Y ahí fue cuando ve el libro. Entonces en Apocalipsis capítulo 5 estaba cerrado, pero en Apocalipsis capítulo 10 el ángel fuerte, que es el Señor Jesucristo, estoy recabando, baja, desciende con el librito abierto en su mano y se lo pasa de las manos del ángel fuerte a las manos del séptimo ángel. ¿Ya? Y el séptimo ángel tuvo ese librito en su mano, por así decirlo, desde el año 63 al año 65, porque los 7 sellos fueron abiertos el año 63. Y el del año 63 al 65, todos los misterios del libro fueron revelados por el mensaje del séptimo ángel. Pero ahora el librito llega a su destino final. Y el destino final no era el séptimo ángel. El destino final era usted, era yo. El destino final es la iglesia
del tiempo del fin. Es la novia que se convierte en la esposa de Cristo, porque ella ahora tiene que comerse el librito para llegar a ser una con el librito, ¿ya? Entonces ella se come el librito y cuando se lo come llega a ser la palabra viviente, ya como fue en el principio. Entonces le dice, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, dice Juan, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. La miel, ¿cierto? Está hablando del maná escondido. El maná escondido es la revelación escondida que le es dada a los vencedores, porque una de las promesas redentivas es, el que venciere, yo le daré a comer del maná escondido. El maná escondido, cuando es revelada, la revelación de la palabra es revelada, eso es dulce, es más dulce que la miel, comerse la revelación, ¿verdad? Y entonces dice, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito, dice Juan, que nos representó a nosotros, de la mano del ángel y lo comí. Y usted tiene que tomar ese librito ahora, hermano, hermana, y tiene que comérselo, ¿ya? Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre, porque ahí viene la crítica, viene la burla, viene la persecución. Porque Jesús dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Si en el árbol verde hicieron estas cosas, ¿cuánto más harán en el seco? Entonces, así como Cristo fue un varón despreciado y desechado entre los hombres, un varón de dolores, experimentado en quebranto, también ella, su esposa, su novia, también ella es desechada por las denominaciones, también ella es perseguida, ella se mofan de ella, ella también se burlan de ella, así como se burlaron del novio, así también se burlan de la novia. Es por eso que el librito, cuando usted se lo come, hermano, cuando lo comemos, nos amarga el vientre. Pero fíjense, y termino con esto. Entonces, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Cierro la Biblia, porque ese es el ministerio de la novia. Ahora, el Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, hace 2000 años atrás, no completó todo su ministerio, porque dejó una parte de su ministerio para el tiempo del fin que lo haría a través de su iglesia. Y esas, digamos, son las obras mayores. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores. Las obras mayores, ¿cierto? Y que son impartidas a través de la novia en el tiempo del fin, las obras mayores es impartir vida eterna a los creyentes. Es mucho más allá de sanidad divina, ¿ya? Es mucho más allá de levantar un muerto, o de darle vista a un ciego, o que el sordo oiga, o que el mudo hable. Las obras mayores es impartir vida eterna. Y juntamente con esto también va el poder creativo. El único que puede crear es Dios. Pero Dios ahora a su novia, a su iglesia, al tiempo del fin, le da este poder creativo para que ella pueda hablar la palabra y cosas venir a existencia. Amados míos, creo que este ha sido el vídeo más largo que he hecho o que ha sido hecho por la gracia del Señor, pero estaba en mi corazón y quería compartirlo con ustedes. Estoy muy agradecido que ya seamos, creo que dije bien, 56 suscritos. Entonces, que yo les pido, hermanos amados, oren por nosotros y oren por mi esposita, oren por mí, ¿cierto? Por mi familia. Y yo voy a estar también, como lo estaba haciendo, orando por ustedes, porque ustedes son los elegidos de Dios. Si ustedes están en este canal, es porque ustedes han sido llamados a lo que hemos estado hablando. Esta enseñanza de la palabra, Señor, estos versículos que hemos leído de la Biblia, Daniel 12, Revelación o Apocalipsis capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 10, esto es para usted es parte de esto. Usted está siendo llamado a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, que el Señor Jesucristo les bendiga y, hermano, un privilegio poder compartir estas cosas con ustedes. Que el Señor Jesucristo les bendiga y hasta en una muy próxima oportunidad, si el Señor así lo permite. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.